Muy buenas noches, amados hermanos, y bienvenidos a este servicio de Yadad Christian Ministries de este hermoso miércoles 29 de abril. 28. 28 de abril. Sí, también Bueno, el 29, sí. quizá para los que están viéndolo ya en Puerto Rico, ¿verdad? Exactamente, Casi para la- aquellos que ya han pasado la medianoche. Pero que Dios los bendiga mucho. Gracias por conectarse con nosotros, como dice la pastora siempre. No con nosotros, en realidad es con el Señor, Amén. ¿verdad? Porque sacamos este tiempo para estudiar su palabra, para escuchar de Él. Y de eso se trata todo esto que hacemos, ¿verdad? En este ministerio es de reconectar al hombre, al ser humano, con Dios. Así que bienvenidos, le enviamos un abrazo fraternal. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde la ciudad de Mesa, Arizona, pasando gracias a Dios, unas temperaturas agradables en estos días antes de que llegue el calor fuerte del verano. Pero Comienza como ya en quiera, esta semana. nos gozamos porque Dios está en todas las estaciones y todo lo que creó Dios Amén. es bueno. Amén. Así que gloria a Dios. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar tocando un tema, siguiendo con el tema del desierto. Hoy vamos a cubrir el desierto de Sin con Z o desierto de Zin, como lo quiera pronunciar, que tiene que ver, es conocido como un lugar de frustración. Así que tome nota, tome lápiz, tome su computadora, cualquier medio con el que quiera tomar estas notas para que luego pueda volver y estudiar estos versículos y estos pasajes que vamos a leer. Amén, aleluya. Así como dice el pastor, estamos con esta serie, los desiertos, gloria a Jesús, los desiertos por los cuales el pueblo de Israel atravesó antes de llegar a la tierra prometida y cómo cada uno de estos desiertos nos están revelando a Cristo. Amén. Por eso es tan importante nosotros estudiar la historia para poder nosotros entender lo que aconteció en el nuevo pacto con Jesús. Así que en esta noche vamos a iniciar el desierto de Sin, pero antes le quiero animar que si no ha visto las otras series que hemos hablado sobre los desiertos, que pueden ir a nuestra página de internet www.yadatcm.org o pueden ir también a nuestro canal de YouTube, también Yadad CM, y pueden encontrar también todas las series, tanto esta como los desiertos, como las demás que hemos tenido, y que puedan compartir con las páginas, con sus seres queridos, especialmente con aquellos que no tienen al Señor, que necesitan un encuentro con Cristo. Amén, porque de eso se trata, de alcanzar a las almas perdidas. Así que en esta noche estamos contentos con lo que Dios va a hacer y con lo que Dios nos está enseñando a través de esta enseñanza. Así que estamos en el libro 16 del libro de Números, y la versión que estoy utilizando es la Biblia de las Américas, pero ustedes pueden utilizar la Biblia que usted tenga de preferencia. Solamente voy a dar como modo de introducción lo que aconteció en la última parada, ¿verdad? Que fue el desierto de Parán, donde hubo la rebelión entre Coré y sus amigos Datán y Abiram. Y en esta ocasión ellos se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, contra Moisés sobre la autoridad y contra Aarón por el sacerdocio, porque según lo establecido al principio de que los levitas iban a ser, ¿verdad? Eran separados, consagrados para el Señor, pero dentro de los levitas, de esa tribu de los levitas, solamente la familia de Aarón iba a ejercer el rol del sacerdocio. Amén. Él iba a ser el sumo sacerdote y sus hijos, sus 4 hijos, iban a ser entonces los sacerdotes. Pero los otros hijos de Levit, que tuvo 3, y le voy a mostrar entonces aquí en el mapa. ¿Qué te parece si antes de entrar un poquito más profundo que comencemos con una oración? ¿No oraste? No hemos orado. Ah, yo pensé que habías orado. Ok, vamos a orar. Vamos a orar antes de entrar. Sí, estás como dormido, despierta. No, estoy esperando una pausa. Ok, vamos a orar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Padre Santo, Padre. Dios Todopoderoso, venimos ante tu presencia dándote toda la gloria y toda la honra, porque solo tú te la mereces, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de congregarnos como un cuerpo. Amén. Para escuchar tu palabra, para enseñarla, Jesús. Padre. Te pedimos que abras nuestra mente y nuestro corazón para recibir palabra directamente tuya y que pueda ser entregada a tu pueblo tal y como tú la has dado, Padre. Gracias, Jesús. Abra la mente y los corazones de nuestros hermanos y hermanas, Señor, y que esta semilla que va a ser sembrada dé fruto en cada vida, Señor. Amén, sí, Te Señor. pedimos que tu provisión
la salud, Padre, la vida, el gozo, tu amor esté en cada hogar de cada uno de nuestros hermanos y hermanas, cada una de las personas que ven estos programas, Señor, que tu bendición Aleluya. esté en su hogar y que tu reino sea establecido allí. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, por tu amor infinito y por tu presencia. Amén, mi Dios. Amén y amén. Así que estamos acelerados, aunque estamos a mitad de semana. Parece que me inyectaron fuerza, ¿verdad? Sí, no, eso Gloria a Dios. se te pegó de mí porque ya yo estaba mañana en la introducción. Ok, entonces como le estaba diciendo, 29. ellos, ¿verdad? Los coatitas, los hijos de Coat, que entre ellos estaba Coré, que era el primogénito, pues él pensaba que él tenía el derecho también de ser sacerdote, y por eso creó esta revuelta, hizo este golpe de estado, para decirlo así, en contra de Moisés y de Aarón. Y vemos aquí la gráfica que anteriormente le habíamos mostrado, donde estaban ubicadas las tribus de Israel y con los sacerdotes que iban a estar ministrándolo a cada tribu. Entonces, si vemos aquí que los coatitas, entonces está la tribu de Rubén, que por eso es que se añadió a Coré, se añadió Datán y Abiram, porque pues ellos, los coatitas, eran los que estaban encargados de la tribu de Gad, de Simeón y de Rubén. Y vemos entonces también a Moisés y Aarón, que lo ven aquí en estos puntos, porque ellos sí eran los sacerdotes y los hijos de Aarón. Así que vemos que aconteció eso, vimos cómo eso no procedió, cómo la tierra, ¿verdad?, se tragó literalmente. Eso no es un cuento de camino. No es una ilustración ni un simbolismo. Literalmente la tierra se abrió y se tragó a la familia de Datán, Abiram, y con todas sus posesiones, aún incluyendo a sus niños pequeños, dice la palabra. Pero en el caso de Coré, los hijos de Coré no murieron en ese momento, sino que fueron restaurados, y ya vemos más adelante cuando David inició, ¿verdad?, lo del tabernáculo, lo del arca, él utilizó a los hijos de Coré. Y más adelante lo vemos a ellos como algunos que compusieron los salmos del 42 al 49, aproximadamente fueron ellos. Ahí vemos entonces a una generación que reconoció la soberanía de Dios. Entonces también hablamos que después de este evento tan dramático, ¿verdad? Imagínense que está todo el mundo ahí reunido. Dios le dijo a Moisés y a Aarón: apártense de ellos porque la tierra se los va a tragar, y literalmente así aconteció. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando estamos en el capítulo número 16, versículo 41, dice la palabra que al día siguiente, viene entonces la que uno pensaría que el pueblo ya con eso estaría quieto, ya iban a aceptar el sacerdocio de Aarón, que Dios fue el que lo escogió a él, igualmente a Moisés como su líder. El pueblo no, el pueblo salió otra vez y una vez más murmuró contra Moisés y contra Aarón, echándole la culpa de por qué murieron estas personas. Y entonces el Señor, Dios en ese momento definitivamente que ya estaba a punto definitivamente de destruir a la nación. Pero Moisés, gloria a Dios, ¿verdad? Moisés era un intercesor, y él inmediatamente entonces le dijo a Aarón: ve y busca el incensario y haz expiación por el pecado del pueblo. Y dice la palabra, porque Dios envió una plaga matando a 14,700 personas. Y entonces Aarón se tuvo que parar ahí en el medio donde estaba la plaga, donde dice la palabra que se paró en el medio de los vivos y de los muertos para interceder. Y ahí vemos cómo Dios también apoyó el sacerdocio de Aarón, porque si no, también Aarón hubiese sido eliminado en ese momento. Así que es una ilustración de lo que hizo Jesús por nosotros. Amén. Jesús se paró por la brecha por nosotros. Gracias, Señor. Delante del Padre, porque si no hubiésemos sido todos consumidos, como dice en el libro de Lamentaciones, que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Y Cristo, a través de ese sacrificio perfecto, se ha parado
al frente, ¿verdad? Que cuando Dios mira a Jesús, entonces nos ve justificado a través del sacrificio de Cristo, y por eso es que el Señor, Dios nos ve justificado y nos ve limpios a través de la sangre de Jesucristo. Así que esa escena donde estamos viendo a Aarón que se para ahí al frente, que dio su vida, que se arriesgó, fue lo que hizo Jesús por nosotros. Gloria a Jesús. Entonces vemos después que ahí se pensaba que ya también la murmuración, porque ese era el problema grande que tenía Israel, la cuestión de la murmuración y la incredulidad, los dos factores claves que impidieron que el pueblo entrara a la tierra prometida. Entonces vemos ya en el capítulo 17 del libro de Números, que donde Dios entonces hace otro desafío al pueblo de Israel para que ya por lo menos cesen, por lo menos las murmuraciones, y que la gente entienda, mira, ya Dios escogió a Aarón, Dios escogió a sus hijos para que ejercieran como un sacerdocio, escogió a Moisés, ya te quieto, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos, ¿verdad? Insistir, ¿y por qué Dios puso a fulano? No, yo lo puedo hacer mejor que fulano, y sigue el celo, la envidia, tratando de ocupar un lugar que Dios no te dio, ¿verdad? Y no ser agradecido con lo que Dios te dio, porque los levitas tenían un lugar especial para el Señor, pero ellos querían el sacerdocio, no para ministrarle a Dios y ministrar al pueblo, no, sino eran los beneficios que tenía el ser sacerdocio, como en este tiempo, que hay muchos, ¿verdad?, que quieren el título de pastor, quieren el título de apóstol, del profeta. No, porque si es el profeta, pues entonces me pagan, me dan, la tarifa sube un poquito más. Si soy apóstol, no, pues entonces la tarifa va a subir. Pero si soy un maestro, pues eso como que, ¿verdad? O si soy un pastor, pero mientras más título tengo, pues la tarifa sube más. Y eso es lo que estaba buscando Coré con ellos, que no era realmente un corazón que quería servirle al Señor. Y eso lo vemos en la palabra. Entonces ahora vamos en capítulo 17 del libro de Números, y entonces dice la palabra del Señor, versículo desde el primero. Entonces habló el Señor a Moisés. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada una de las casas paternas, 12 varas de todos los jefes conforme a sus casas paternas, y escribirás el nombre de cada uno en su vara, y escribirás el nombre de Aarón en la vara de Leví, porque hay una vara para cada jefe de su casa paternas. Amén, ¿verdad? Entonces vemos que la vara era un símbolo de autoridad, como lo vimos en la Biblia, ¿verdad? Los pastores utilizaban una vara cuando estaban pastoreando para corregir a las ovejas. Moisés utilizó esa vara cuando estaba en el monte, por esos 40 años estuvo pastoreando las ovejas de su suegro. También estaba usando una vara. Después, posteriormente, esa vara era la vara de Dios, con la cual simbolizaba esa autoridad de Dios que le otorgaba a Moisés para libertar al pueblo. Pero en realidad la vara en sí no tenía poder mágico ni nada, sino que era un símbolo que fue utilizado por Dios, y fue la misma vara, ¿verdad?, que Dios utilizó para convertir las aguas del río Nilo en sangre, y las plagas que Dios mandó al pueblo de Egipto para que dejara el pueblo salir. Fue la misma vara que él levantó, ¿verdad?, para que el mar se dividiera, etcétera. Así que la vara en la Biblia pues fue un simbolismo de autoridad. Por eso es que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando se refiere a Isaí, cuando dicen de Jesús que es que vienen de la vara, del vástago del hijo de Isaí, que es David. Entonces ahí vemos con la autoridad. Entonces continúa diciendo en el versículo 4. Y las pondrás en la tienda de reunión delante del testimonio donde me encuentro contigo. Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja retoñará. Así disminuiré de sobre mí las quejas de los hijos de Israel que murmuran contra vosotros. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, el reto que Dios le dice. Ok, ustedes levitas, especialmente, esto es mayormente para los levitas, pero Dios le dice a cada uno de las tribus,
ustedes traigan su vara. Yo me imagino ellos, pues esta es la mía y aquí está mi nombre, que nadie nadie me la cambie ni me haga trampa porque esta es la mía. Dios le está dando esa oportunidad a ellos, ¿verdad? Que entreguen la vara a cada cual para que no digan aquí hubo fraude, ¿verdad? Entonces, y dice el Señor que al hombre que Dios escoja, pues la vara va a retoñar. Así que vemos aquí que Dios quiere traer una manifestación de su poder. Amén. Así que Él sabe que habrá quien continúe con las quejas y murmuraciones porque es cuestión del corazón. Aun cuando esto aconteció, el pueblo no dejó de murmurar como quiera que sea. Y a veces eso pasa dentro del pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque Dios hable, Dios diga, claro, la gente como quiera, como tienen problemas del corazón, siempre van a seguir murmurando, siempre van a estar inconformes, siempre se van a estar haciendo las víctimas, ¿verdad? Y no van a avanzar al destino que Dios quiere para con ellos. Y dice el versículo 6. Habló pues Moisés a los hijos de Israel, y todos los jefes de ellos le dieron varas, una por cada jefe según sus casas paternas, 12 varas con la vara de Aarón entre sus varas. Y Moisés colocó las varas en la tienda del testimonio delante del Señor. Y aconteció que al día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado y echado botones, y había producido flores y almendras maduras. Moisés entonces sacó todas las varas de la presencia del Señor y las llevó a los hijos de Israel, y ellos las miraron y cada uno tomó su vara. Así que no era de sorpresa, ¿verdad? De que la vara de Aarón era la que iba a reverdecer. Y no solamente que reverdeció, sino que dice la palabra que echó, ¿verdad?, los botones y que produjo flores y hasta las almendras maduras. Así que de un día para otro, lo sobrenatural de Dios se dio en este evento. Así que no cabía duda ninguna que Dios fue que cogió a Aarón. Entonces vemos la decisión de Aarón de la vara, ¿verdad? La decisión de Dios, perdón, de la vara de Aarón no significaba que Aarón era el hombre más espiritual de la nación, porque no lo era. Acuérdense, ¿verdad?, lo que hizo Aarón anteriormente, que se dejó llevar por el pueblo y hizo un becerro de oro. Se dejó llevar por María y entró en murmuración con Moisés. Así que no se trataba de que era el hombre más espiritual, pero Dios lo escogió. Y al que Dios escoge, Dios respalda. Amén. Eso es así, Dios respalda. Y él estaba haciendo una vez más en público la selección de Aarón como el sacerdocio, especialmente, como dije, para los levitas, para los hijos de Gersón, los de Coat y los de Meraris, que fueron, ¿verdad?, los que querían el sacerdocio, los de Coat especialmente, que querían el sacerdocio de Aarón. Entonces yo me imagino que cuando ellos tomaron su vara, que vieron la vara que seguía seca y que no había nada, yo me imagino la cara de ellos. A lo mejor fueron y se atrevieron a decir que no eran sus varas, ¿verdad? Porque la gente es así, la gente siempre trata de justificarse ellos mismos. Pero dice el versículo 10. Pero el Señor dijo a Moisés: vuelve a poner la vara de Aarón delante del testimonio para guardarla por señal a los rebeldes, para que haga cesar sus murmuraciones contra mí y no mueran. Así lo hizo Moisés, como el Señor le había ordenado, así lo hizo. Amén. Entonces vemos que ahora esa vara de Aarón debía ser retenida en el arca del pacto, donde la presencia de Dios se manifestaba con Moisés. Entonces de esta manera, pues Dios iba a tener misericordia cuando se expiaban los pecados, que el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba la sangre en el arca. Entonces eso era, ¿verdad?, como la expiación, como el perdón de pecados. Así que cuando Dios miraba el arca, ¿verdad?, que veía que fue la rebeldía de ellos, ahí estaba el maná, que también se quejaron del maná. Y ahí estaba también las tablas de la ley, las que rompió, primero las que había roto Moisés, pero ya luego recibió las segundas tablas. Así que eso hacía que Dios se recordara, ¿verdad?, de los momentos difíciles que estuvo pasando el pueblo de Israel por estos desiertos, pero cuando la sangre era rociada, entonces era expiada. Por eso él dice, para que
no mueran. Dice, para hacer cesar las murmuraciones contra mí y no mueran. Así que esas tres cosas se encontraban entonces en el arca de pacto. Y como dije, la sangre cubre el sacrificio. Es como nosotros, ¿verdad? Nosotros pecamos, fallamos al Señor todos los días. Y como dije al principio, el Señor a través de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero inmolado, nos ve y nos justifica, ¿verdad? Y cuando nosotros pedimos perdón y utilizamos esa llave poderosa que es el arrepentimiento, entonces sí vamos a tener las consecuencias, pero vamos a tener al Señor que va a estar de nuestro lado. Amén. Amén. Así que esa simbología, ¿qué se dice? Ese simbolismo. Simbolismo de cuando nosotros pecamos, que nosotros somos lavados con la sangre de Cristo. Y a través de esa sangre es que Dios nos ve a nosotros justificados. No porque seamos buenos, no, porque nosotros también hemos murmurado, también hemos sido incrédulos, también le hemos fallado al Señor, pero Dios en su misericordia no nos ha consumido. Amén. Porque mira a su Hijo, el sacrificio que Él hizo por la vida por cada uno de nosotros. Así que nosotros no nos pensemos que somos mejores que el pueblo de Israel, que podamos decir, no, pero y otra vez el pueblo volvió a murmurar, y viendo el mar abrirse, y viendo el maná caerse. Pero cuántas veces Dios ha obrado poderosamente en nuestras vidas, y aún así la gente no busca del Señor. La gente recibe su milagro, están contentos con su milagro, pero hasta ahí. No buscan más allá, no buscan tener esa relación personal con el Señor, como se dice, ¿verdad? Que solamente buscan los panes y los peces, pero ya después no quieren nada más con el Señor. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y ha pasado también en este tiempo. Entonces vemos en el versículo 12. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí perecemos, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerca al tabernáculo del Señor muere. ¿Hemos de perecer todos? ¿Verdad? Entonces volvemos a lo mismo, ¿verdad? Ellos con esa actitud de víctima, ¿verdad? Como que no, ahora no nos podemos acercar al Señor porque nos va a matar. Ahora entonces, no, el problema no era eso, ¿verdad? Porque ahora vemos que el pueblo tiene temor, pero no es un temor, ¿verdad?, de reverencia hacia Dios, sino que ellos tenían temor porque no tenían intención de cambiar. Porque si ellos tenían intención de cambiar, pues no tenían que decir, nadie se puede acercar al Señor. No, pues mira, cambia la actitud, ¿verdad? Cambiemos la actitud cuando entremos a la presencia del Señor, amén. Y por eso es que vemos más adelante que continúa la queja y la murmuración, porque todavía ellos no quieren cambiar su corazón. De la misma manera, ¿verdad?, que Dios nos ha dado a su único Hijo, a Jesucristo, ¿verdad?, para que muriera en la cruz, como dije anteriormente, por el perdón de nuestros pecados y no seamos consumidos. Y nuestro corazón entonces es transformado cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nos apartamos de Él, dice la palabra, y alcanzamos entonces misericordia. Y el poder restaurador del Espíritu Santo que comienza a obrar entonces en nosotros, va a hacer que nosotros podamos dar testimonio de que somos nuevas criaturas, como dice la palabra del Señor. No somos perfectos, pero hay un cambio, hay algo nuevo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros y se tiene que ver, se tiene que reflejar, definitivamente se tiene que reflejar. Así que vemos que el pecado trae la murmuración, trae la rebeldía, y un corazón insatisfecho se va a rebelar. Eso es así. Si mi corazón está insatisfecho con algo, yo me voy a rebelar en contra de eso porque estoy insatisfecha. Por la rebeldía causó un retraso de 40 años para entrar a la tierra prometida, porque eso fue lo que enseñamos, que esos 40 días que a Moisés mandó a los espías, ¿verdad?, a chequear la tierra, cuando ellos regresaron, que eso lo estudiamos la vez pasada, solamente Josué y Caleb dieron un reporte positivo y Dios le dijo que por su incredulidad, entonces por cada día van a pasar en el desierto un año. Entonces ahora van a estar dando vueltas por el desierto por 40 años
por despreciar lo que Dios le estaba dando. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso es lo que estaba ocurriendo en eso. Entonces también aquí en este desierto vemos la confirmación de Aarón, que aún con sus imperfecciones Dios lo llama, ¿verdad? Como Dios llama al hombre, no porque es bueno, porque es que ninguno de nosotros es bueno. Dios no nos ha llamado a nosotros al pastorado porque seamos buenos o porque seamos mejor que nuestros hermanos, no, es porque simplemente Dios así le plació, imperfectos como somos, y Él nos quiere usar para su gloria. Amén. Y para su honra. Pero si nosotros no tomamos con responsabilidad este llamado hermoso que Dios nos ha puesto en nuestras manos, vamos a darle cuentas al Señor. Amén. Entonces, es sino como dije que Dios nos quiere usar. Y vemos que en este desierto de Parán fue donde Agar, que fue la joven que Sara le dio a Abraham para que tuviera su primer hijo, Ismael. Y una vez que Ismael nace y ya crece y nace Isaac, el hijo de la promesa, ya Sara le dice, no, pues despide a Agar y despídelo con su hijo, porque no tienen parte aquí. Y pues sí, Abraham obedeció, ¿verdad?, a Dios, porque Dios le dijo que hiciera eso. Pero cuando ya Agar se encontraba entonces en el desierto con el hijo, que era el momento de morir, ahí se le apareció el ángel y ellos, dice la palabra en Génesis 21, 20, 22, Dios acompañó al niño y fue creciendo y vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero y habitó en el desierto de Parán, que es en el desierto que estamos hablando en este tiempo, y su madre lo casó con una egipcia. Así que, porque ella era egipcia, la mamá de Ismael, Agar. Así que esto también había acontecido en este desierto de Parán. Entonces ahora nos movemos, ahora el pueblo empieza a moverse y ya Dios, ¿verdad?, le da la orden para que se pueda mover. Y entonces, déjame buscar por aquí. Y entonces aquí vemos ahora que el pueblo comienza a moverse para el desierto. No sé si lo puedan ver claramente, pero bueno, estábamos en esta área de aquí de Parán, y entonces ahora nos vamos a mover un poquito más para arriba, donde está Cades, donde está el desierto de Zin. Y en este desierto de Zin es con Z, no lo confundan con el desierto de los primeros que hablamos, que es el desierto de Zin, donde estuvo Refidim, sino que es otro desierto, ¿ok? No lo vayan a confundir, el desierto de Zin. Ahora el pueblo va a estar en esta área de aquí. Solo para que sepas que la flecha no se ve. No se ve la flecha. En la proyección. Ok, pero sí, quizás pueden ver la parte de arriba en el norte donde dice Canaán. Entonces pueden ver ahí el desierto de Zin. Ya el pueblo entonces está a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces vemos, entramos entonces en el capítulo 20 del versículo de Números. Entramos entonces en capítulo 20. Los hijos de Israel, toda la congregación, llegaron al desierto de Zin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam y allí la sepultaron. Ajá. Capítulo 20, versículo 20. Entonces ya el pueblo de Israel, ¿verdad?, y dice, toda la congregación llegaron al desierto de Zin, como mencioné, en el mes primero. Y el pueblo se quedó entonces ahí en Cades. Y entonces nos da un detalle importante, ¿verdad?, que dice que allí murió Miriam y allí la sepultaron. Entonces Cades fue el lugar donde los espías habían recorrido la tierra hace 40 años atrás. Aproximadamente, porque ellos tuvieron 2 años, 38 años estuvieron por el desierto, así que del capítulo 19 al capítulo 20 aproximadamente han pasado 38 años. La Biblia no dice exactamente todo lo que pasó en esos 38 años, y me imagino que Moisés a lo mejor siguió lidiando con el pueblo, su murmuración, su rebeldía, o quizás no, quizás se portaron bien y estuvieron tranquilos, pero ya han pasado 38 años en el lugar porque Dios lo dijo. Dios dijo que iban a pasar 40 años, y cuando Dios dice algo, iglesia, Dios lo cumple, ni más ni menos. Entonces, ya habían pasado, ¿verdad?, 38 años desde la salida de Egipto, y era una travesía
desde el desierto de Sinaí, que es para la tierra prometida, que solamente duraba 11 días. Fíjense, 11 días, pero por la murmuración y la incredulidad se le triplicó, bueno, no, yo no sé cuánto, de 11 días a 40 años. Eso es un montón. Eso es un montón. Eso es un montón. Iban a estar vagando en el desierto. Imagino, seguían con el maná, seguían me imagino los problemas, Abraham tratando con la gente, ¿verdad? Todo lo que se estaba viendo durante esos 38 años. Entonces nos dice un detalle que ahí murió Miriam. Así que por lo menos hasta aquí no se había mencionado más a Miriam desde que ella se rebeló contra Moisés. Aun cuando Dios la restauró, porque Moisés intercedió por ella. ¿Se acuerdan que Dios intercedió por su hermana y le dijo, sánala ahora? Moisés no tomó ninguna represalia con su propia hermana, aun cuando ella se haya levantado en contra del liderazgo de Moisés, porque fue ella también y Aarón como Coré. Pues Dios te habla a ti nada más. No, Dios también nos habla a nosotros. ¿Por qué a ti nada más? ¿Verdad? Esos celos entre viejos, porque ellos eran ya mayores. Ya estamos en una edad de que Moisés tiene 120 años, 40 años cuando salió de Egipto, 40 años en el desierto y 40 más que está pasando. Ya son 120 años. Y la hermana Miriam tenía como 4, no sé, un poquito más de años de Moisés. Así que también ella, pues lógicamente iba a morir, ¿verdad? Pero no hablan más de Miriam, no se habla más de Miriam. Fíjense cómo su actitud, lo que ella hizo, ¿verdad? Dañó de una manera negativa. Algo, ¿verdad? Algo que pudo haber sido hermoso, porque ella fue escogida, como dice en el libro de Miqueas, que ella fue escogida junto con Aarón para libertar al pueblo. El libro de Miqueas la incluye a ella. Ella era profetisa, si quiere decir que entonces Dios la usaba a ella a través de la palabra. Entonces ya no se oyó a María ningún otro cántico profético, no se vio a María danzando, no se menciona nada más de María, ¿verdad? Porque ella estaba a cargo de la adoración. Para ese tiempo, ella ser un líder era algo bien importante. Entonces, vemos que lo que recuerdan de Miriam, en realidad, es que ella le dio lepra, que ella murmuró contra Moisés. Y qué triste, ¿verdad? Que por eso es tan importante guardar nuestro testimonio, porque uno puede hacer 20 cosas bien, pero uno hace una mal, y de ahí es que todo el mundo se acuerda, ¿verdad? Y el ser humano es así. Dios no es así, porque Dios no es así. Pero el ser humano es así, ¿verdad? Que señala, hiciste 20 cosas buenas, pero hiciste algo que, ¿verdad? Que fallaste, ¿verdad? Pecaste o lo que sea. Entonces ahí te pusieron el sello, y de ahí, por más que tú te restaures, por más que tú trates siempre está ahí ese puntito negro, señalando constantemente. Por eso que dice la palabra que Dios nos ha dado un nombre nuevo, en el nombre de Jesús, porque Dios nos ve nuevos, Dios nos ve diferentes. Amén. Es el hombre que nos mira de esa manera. Así que, y nos recuerda por el pecado. Aún si era el cristiano, si es cristiano ahora, pero el borrachito de la esquina sí se convirtió. O sí, entonces siempre venimos a ponerle el sello, ¿verdad? El estereotipo, la etiqueta a la persona. Y eso pasó con Miriam, porque muy pocos sabían que Miriam era profetisa. Muy pocos sabían que ella estaba en la adoración. Muy pocos sabían que Dios también le escogió a ella para libertar al pueblo, como lo dice en Miqueas 6:4. Que solamente piensan en Moisés, porque es el momento que en la zarza, ¿verdad? Pero la otra parte de la historia no la cuentan. Así que Miriam murió. Dios lo dijo, no iban a entrar. Dios dijo que solamente Caleb y Josué entrarían en la tierra prometida. Y eso incluyó a Miriam también. Así que tenemos, ¿verdad?, que tener en cuenta eso. Entonces, ¿qué sucede? Llegan al desierto de Sin. ¿Y qué vuelve a hacer el pueblo? Murmurar. ¿Por qué? Porque no había agua.
Otra vez el mismo factor, el agua. No había agua. Y quizás ellos tenían razón, porque no había agua en el desierto, pero era la cuestión de la actitud con la cual ellos enfrentaban los problemas, porque ellos no buscaban soluciones tampoco. Ellos solamente dame agua, Moisés, dame agua, Moisés, dame agua. Pero tampoco, ¿verdad? Se ve como que el esfuerzo. ¿Y cuántas personas conocemos así? Muchas. ¿Verdad? Se le acabó algo y dame. Y si tú no me das, entonces Tú eres el malo. tú eres el malo. O sea, entonces le echan la culpa a uno, ¿verdad? Por la irresponsabilidad de las personas. Si tú no le das, nosotros hemos pasado cuántas, que Dios, ¿verdad? Qué bueno que Dios nos... Es como el caso de las vírgenes, las 10 vírgenes, ¿verdad? Las que no llenaron su lámpara, las otras no le quisieron dar porque tenían que estar preparadas, entonces son malas. Porque ellas sí se prepararon. Ellas sí se prepararon, exactamente. Que están los que dame, pero ellos no hacen nada. Y definitivamente que volvieron a murmurar, como dice en el versículo 2. Entonces tenemos que tomar en cuenta que están a punto de entrar a la tierra prometida. Ya han pasado 38 años, los 40, están a punto de entrar a la tierra de Canaán. Ellos vuelven entonces a murmurar y pronuncian las mismas palabras que pronunciaron los padres, porque acuérdense que ya es una nueva generación. Todavía quedan 2 o 3 vivos por ahí, pero no van a entrar, porque Dios lo dijo. Dios dijo que los de los 20 años para arriba no iban a entrar a la tierra prometida. Así que ya han pasado 40, así que ya muchos ya están muertos. Tenían 60 años, los que tenían 60 años no entraron. No entraron. Así que esto es una nueva generación. Y dice el versículo 3. Ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto, para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es lugar de sementeras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Y fíjense, como dice, nos hiciste subir de la tierra de Egipto, y ellos ni nacieron allá, y ellos nacieron ahí en el desierto. Y ellos empezaron a utilizar las mismas palabras que usaron sus antepasados, sus padres, ¿verdad? Ojalá hubiéramos perecido. Esto lo dijo esta generación, lo mencionó muchas veces. Querían morir en el desierto, pues también, pues se les concedió. Dios se lo permitió, murieron en el desierto y no entraron a la tierra prometida porque definitivamente fueron malagradecidos. Por eso hay que velar lo que decimos. Sí. Entonces, por eso, cuán importante, como lo tengo aquí, nuestras palabras y lo que nosotros estamos modelando a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Amén. Porque de la manera que nosotros resolvemos los problemas, ¿verdad? Hay muchas probabilidades que de esa misma manera nuestros hijos lo van a resolver. Y si ellos están escuchando unos padres que constantemente se están quejando, y la queja para aquí, y la murmuración para allá, cuando ellos sean adultos, ¿qué van a proyectar? Exactamente lo mismo. Van a ser murmuradores, van a empezar a quejarse, no van a ser conformes, porque eso fue lo que vieron en sus casas. Y esta generación vio eso y está repitiendo cosas hasta sin saber, porque ellos, ¿verdad? Muchos de ellos pudieron haber visto el milagro de las aguas o pudieron escuchar las historias y sabían que Dios, hasta ese momento, Dios se hizo provisión, Dios es su proveedor, lo vimos en los otros desiertos, amén. Así que lo vemos que le pasó a Abraham. Abraham trató de resolver un problema mintiendo sobre su esposa Sara, que no era su esposa. Después vemos otra vez a Isaac, a su hijo, haciendo lo mismo que hizo Abraham, mintiendo por su esposa Rebeca. Luego entonces vemos a su hijo Jacobo, mintiendo y engañando, porque la mentira es un engaño, y no solamente engañó a su padre, a Isaac, sino que también engañó a su hermano Esaú. Así que vemos, ¿verdad?, cómo la mentira puede pasar de generación en generación. Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso cuando nosotros estamos, ¿verdad?, hablando que nuestros hijos, ¿verdad? Porque si, ¿por qué tú mientes tanto? Pero es como dicen
lo que dicen, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Haz lo que predico, pero no lo que yo hago. Ajá, que cuando dicen no mientas, pero entonces viene alguien a buscarte. O te llaman por teléfono, o te dile llaman, que no estoy. Dile que no estoy. Entonces, pues no te quejes, no nos quejemos cuando después nuestros hijos también, cuando uno los trate de buscar o algo, que hagan exactamente lo mismo, porque si eso fue lo que le modelaste. Uh-huh. Así que tenemos que tener cuidado, porque esto fue lo que pasó con esta nueva generación. Entonces imagínense, a Moisés, 120 años, ahora entra una nueva generación que ahora también van a estar criticando, que también otra vez van a estar murmurando porque no hay agua. Pues si Dios proveyó, Dios va a volver a proveer. Entonces, mire lo que pasó en el versículo 8. Lo que Dios entonces, porque ellos, cuando escucharon al pueblo, Moisés y Aarón, pues van a la presencia de Dios y oran, y estas son las instrucciones que Dios le da. En el versículo 8. Toma la vara y reúne a la congregación tú y tu hermano Aarón, y hablad a la peña a la vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Era algo justo, ¿verdad? Porque no había agua, está bien. Y Dios iba a proveer, porque sí, iba a proveer. Una vez más Dios iba a efectuar el milagro, gloria a Jesús. Así que Dios le dice, toma la vara, es la misma vara que había reverdecido. Entonces, en el versículo 9, continúa, por favor. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y él les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para vosotros? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Amén. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Dios es un Dios específico. Por eso cuando nos gusta orar por las cosas específicas, porque Dios es un Dios específico. Dios es así, lo vemos en toda la Biblia, como el tabernáculo tenía todas las especificaciones porque estaban revelando a su Hijo Jesús. Amén. Dios es un Dios específico, y cuando Dios nos da instrucciones, tenemos que seguir esas instrucciones al pie de la letra. No podemos hacer, ¿verdad? Como hago yo, en el sentido de que cuando me dan una receta y me dan las instrucciones, yo lo tengo que confesar, yo rara vez yo hago una receta con esas instrucciones. Puedo dar fe de eso. Yo casi nunca uso las instrucciones porque yo no sé cocinar con medidas y cosas. Pero tienes la gracia del Señor en tus manos y te sale bien todo. Gracias a Dios, porque Dios me ha dado gracias, dice mi esposo, ¿verdad? Y gracias a Dios que le gusta mi comida, que me sale bien, ¿verdad? Me sale bien. Pero con Dios no podemos hacer así. Con Dios yo no puedo tratar las instrucciones de Dios como si fuera una receta de cocina. Si Dios me dice que yo tengo que prender el horno y precalentarlo antes de... A 400 yo tengo que precalentarlo al tiempo que Dios dice. Si Dios dice que el segundo paso, que mezcle una cosa con otra, yo tengo que seguir las instrucciones del Señor. Porque si no, entonces estoy en problemas. Y eso entonces fue lo que le pasó a nuestro amigo en este personaje, Moisés. En este caso las instrucciones fueron bien similares a las que habían ocurrido 40 años anteriores cuando el pueblo llegó a Refidim, que tampoco hubo agua. Entonces Dios le dio unas instrucciones al pueblo de Israel. Imagínense, saliendo ya de Egipto, no se encuentran con agua, ya están otra vez, ya empezó la murmuración, y Dios le da las instrucciones a Moisés para que vaya a la peña, que golpee a la peña y va a salir agua. Era el mismo problema, el agua, pero las instrucciones parecieran similares, pero no lo eran. Y en el ámbito espiritual era muy importante, porque Moisés estaba tipificando a Cristo. Como yo le digo a ustedes, todo lo del Antiguo Testamento nos va a llevar a Cristo. Entonces, en esta ocasión, Moisés no debía de actuar solo. Él le dijo que tenía que buscar a Aarón. Dice que los dos, Moisés y Aarón, reunieran al pueblo, y le dijo que la piedra, ¿verdad? La roca, la peña, no tenía que ser golpeada, sino que tenía que hablarle a la peña. Entonces, es posible, iglesia, que nosotros pudiéramos estar
caminando con el Señor y hemos resuelto problemas, ¿verdad? De la manera en que Dios nos dice, pero de momento nos enfrentamos con una misma situación, como le pasó al pueblo de Israel, que fue el agua, y entonces nosotros podemos asumir que nosotros podemos resolverlo de la misma manera que lo resolvimos antes. Y Dios no es un Dios de sistemas, sino Dios trata con el hombre. No es algo que Dios está estableciendo así, ¿verdad? Como nosotros que tenemos que documentar si se dañó, si pasó algo con esta página, pues yo documento qué exactamente tienes que hacer para resolverlo sistemáticamente. No, pero Dios no trabaja así, porque Dios trabaja con el hombre. Dios trabaja con el hombre diferente. Entonces, lo que funcionó en aquel momento era así, darle un golpe a la piedra, pero ahora Dios le dice otras instrucciones, aunque el problema era el mismo. Y vemos a muchas personas que tratan de resolver muchos problemas que le vienen y tratan de resolverlos iguales y no funciona. No funciona. Por eso es que es tan importante, iglesia, cuando uno va a buscar el consejo de alguien. Por ejemplo, déjame ponerlo para que me entiendan lo que le estoy diciendo. Una persona que está pasando por una infidelidad. Un ejemplo. Una persona que está pasando por infidelidad. Hubo una persona que pasó por infidelidad, ¿verdad? Y gloria a Dios que Dios restauró su matrimonio y Dios le dio las estrategias de qué hacer. Entonces, en vez de ir primeramente con Dios, porque Dios te pone los contactos, Dios es un Dios que nos conecta, hace conexiones divinas, la Biblia habla mucho de eso. Entonces, tú te vas con una persona que te dice, no, pues úngele la almohada con aceite, y úngele los zapatos, y úngele la ropa, y úngele esto, y ahí usted ve a la otra mujer ungiéndole la almohada, ungiéndole los zapatos, ungiéndole... Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque lo que le funcionó a esta mujer puede ser que a ti no te funcione. Por eso es que es importante nosotros ir a la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos dé las estrategias para resolver nuestras situaciones, aunque parezcan similares. Es como una persona que fallece un esposo o un familiar. Ese tiempo de luto es un tiempo personal de esa persona. Yo no puedo comparar mi tiempo, mi situación con la tuya. Sí es bueno buscar el consejo. No digo que en el consejo está la sabiduría. No estoy hablando de no buscar el consejo de alguien que ha pasado por algo parecido a lo mío, pero tengo que pedirle dirección a Dios, que Dios me diga, ¿me dirijo con esta persona? ¿Voy con esta persona? ¿A quién tú quieres usar aquí en la tierra para ayudarme en esta situación? Porque a veces estamos haciendo cosas a lo loco y haciendo cosas porque aquella dijo, no, pues que tira piedras yo no sé, o echa arroz, o qué sé yo, cosas que la gente, que hemos escuchado, y la situación se empeora. ¿Por qué? Porque no vamos primeramente al Señor. Así que Dios, como dije, no trabaja con sistema. Dios hace diferente. Dios trata con nosotros diferente. Así que vemos entonces a Moisés que inicia obedeciendo. Él toma la vara que reverdeció, él toma la vara. Él reúne el pueblo con Aarón. Llaman a la congregación y vengan. Pero luego comienza a desobedecer. Y empieza a desobedecer directamente la orden. Porque luego Dios le dijo, háblale a la roca y entonces brotará agua para los animales y para todos ellos. ¿Qué hizo Moisés? En vez de hablarle a la roca, se puso a hablarle al pueblo. Le empezó a hablar al pueblo y le dio un discurso al pueblo y hasta los llamó rebeldes. Entonces estamos viendo aquí, si nosotros nos ponemos en los zapatos de Moisés, ¿verdad? En las sandalias de Moisés, si vemos que si nos ponemos en su rol en ese tiempo, no era fácil, porque él estuvo tratando con esa generación por 40 años y ahora se está levantando esta generación otra vez con la misma murmuración y con la misma cosa. Así que uno hasta cierto punto pudiera entender a Moisés. Entonces vemos ahora un Moisés mostrando un corazón amargado, un corazón con coraje. No era perfecto. ¿Cuántas veces Moisés intercedió por el pueblo
para que Dios no lo destruyera. Varias veces lo vimos, ¿verdad? Sí, porque varias veces registradas, imagínate las que no están registradas. Y las que no están registradas. Entonces, ahora vemos un Moisés que está cansado y que está frustrado y que esa frustración lo venció. Por eso es que yo puse el título de esta continuación del desierto de Sin, el lugar de la frustración, el lugar donde se encontró Moisés ahora. Entonces, él no tenía que darle un discurso al pueblo, no tenía que decir nada, solamente háblale a la peña. Entonces, pero ¿cuántas veces nosotros hemos estado frustrados y por esa frustración nos hemos metido en problemas? Hemos dicho cosas que no debemos de decir, aun cuando nosotros pensamos que tenemos la razón, porque de verdad que el pueblo estaba tremendo. Es que de verdad que por eso que dice la palabra que Moisés era manso y que no había otro como Moisés, ¿verdad? Después de Jesús en la tierra para ese momento, ¿verdad? No había otro como hombre más manso. Y ahora vemos a un Moisés que está frustrado y lo llama, está regañando al pueblo y le está diciendo, ustedes son unos rebeldes. Y entonces esa frustración lo metió en problemas. Así que como dice, esa misma manera de hablar, como le pasó a Aarón, que le dijo a Moisés, le dijo locamente hemos hablado. Cuando él hizo lo que hizo con su hermana Miriam, que criticó a Moisés, y Aarón pidió perdón y le dijo así, locamente hemos hablado, perdónanos. Y ahora vemos a Moisés que por ese pecado no le afectó a él como ¿verdad? No lo afectó a él en el sentido de que Dios lo desechara, sino que afectó su liderazgo. Entonces vemos en el Salmo 106, 32, 33. Salmo 106, 32, 33. También le hicieron enojarse en las aguas de Meribá, y le fue mal a Moisés por culpa de ellos, puesto que fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente con sus labios. Habló precipitadamente con sus labios. Se enojó. ¿Qué tú hubieses hecho? A lo mejor hubiésemos hecho lo mismo, no se diga, no piensen, no, yo voy a actuar exactamente como Dios me dijo. Sí. ¿Cuántas veces nosotros hemos desobedecido a Dios, que Dios nos dice, sí, no hables, cállate, no, como lo que enseñamos, ¿verdad? Pon tu manita en el dedo en tu boquita, que eso lo aprendimos en Proverbios. Pon tu dedo sobre tu boca. ¿Cuántas veces decimos, verdad, que no queremos tomar justicia contra la persona y decimos, Dios toma a justicia, y nosotros después queremos... Fíjate, yo creo que yo estoy viviendo eso. Porque sí, definitivamente yo pensaba que yo era una persona bien paciente hace muchos años. Sí, pero últimamente no lo estás teniendo. A medida que ha pasado los años, encuentro que tengo que controlarme mucho más y que pierdo la paciencia más rápido también, ¿verdad? Con la ayuda del Señor la mantenemos lo más posible, pero se nota que a medida que los años van pasando, entra como tú describiste ahí de Moisés, que estaba frustrado, cansado. Cuando tú ves la misma situación una y otra vez y parece no haber cambio, es natural. Así que yo no juzgo a Moisés, Señor, mira. Sí, mejor es quedarse, porque hemos sido Moisés en muchas ocasiones, y vemos pastores, ¿verdad?, que aman a su pueblo, aman a su congregación, no hay duda de eso, porque Moisés tenía que amar a este pueblo, los parió básicamente, claro. Los crió ahí en el desierto, así que pero hay personas, ¿verdad?, que ven a su líder, a su Moisés, para decirlo de esa manera, que actuó así y se apartan del Señor. Y se alejan del Señor, porque quizás su pastor, ¿verdad?, actuó de una manera que no debió haber actuado por lo mismo, ¿verdad?, por la frustración, porque lo dice, fueron rebeldes contra su espíritu, y él habló precipitadamente. Y entonces puede pasar, nos ha pasado, pero gloria a Dios que Dios nos permite, ¿verdad?, ir a su presencia, y Dios nos sigue restaurando y sigue trabajando con nosotros. Y por eso, ¿verdad?, viene el pasaje de Moisés y la importancia de que el pueblo
ore por los pastores, por los líderes, Amén. porque necesitan personas, como tú has mencionado muchas veces ya, Ahí lo voy a través de poner. Aarón y Hur, que le levantaron las manos a Moisés Amén. porque se cansaba. Y eso ocurre con cada líder, cada persona que está ocupada en los negocios del Señor, que muchas veces, ¿verdad? Aquellos que trabajan de verdad en la obra y que son responsables con sus cosas, llega el cansancio porque somos humanos. Amén, así es. Entonces su frustración, como lo dice, ¿verdad? Que habló precipitadamente, así que fueron primero por lo que pronunció, por lo que él pronunció, desobedeció a Dios, porque Dios no lo mandó a darle un discurso al pueblo. Dios no lo mandó a hacer eso. Dios le dijo, habla solamente. Entonces cae entonces en la segunda ofensa, que es creer que él podía sacar el agua de la roca, como que Dios lo necesitaba a él para sacar el agua. Él dice, sacaremos agua de esta peña para vosotros. Entonces él se incluyó, como que si él no estuviera ahí, ¿verdad? Como que Dios no iba a hacer el milagro. Entonces eso también fue algo que se añadió. ¿Por qué? Porque estaba hablando precipitadamente, estaba hablando sin pensar lo que estaba diciendo, como si Dios no pudiera sacar agua sin él, porque Dios pudo haber, de la misma manera que estaba la columna de fuego ahí, estaba la columna de nube, Dios pudo haber ahí mismo hecho que brotara el agua. Dios es Dios y Dios hace como Dios quiera. Así que vemos ahí que él se tomó privilegios que no les correspondían a él. Él solamente era un vaso usado por Dios, pero la gloria solamente era de Dios. Así que nosotros tenemos que tener cuidado y saber cuál es nuestra posición en el reino, porque todo se trata de él. No de pensar, no, porque si yo no estoy, pues no se sanan los enfermos. Si yo no voy al culto, el culto no va a estar bueno. Si yo no soy la que canto hoy, pues no se va a mover el poder de Dios. Y qué triste, ¿verdad? Que se pueda pensar de esa manera, porque Dios hace como Dios quiera. Dios solamente nos está dando la oportunidad de ser partícipe, ¿verdad? En las cosas maravillosas que Él hace, pero la gloria siempre es para Él. Entonces vemos la tercera, que ahí vimos, ¿verdad? Que Él habló precipitadamente, le llamó hasta rebelde a ellos. Eso trajo como consecuencia decir como que Dios lo necesita a él para sacar el agua. Y tercero, como dije, que como habló precipitadamente, lo lleva a hacer lo que fue peor, golpear la roca. Y yo me imagino, porque dice la palabra que él la golpeó 2 veces. Y como en la primera ocasión Dios le había dicho a Moisés que golpeara la roca una vez y agua iba a salir, yo me imagino a Moisés con la vara, con todos los retoños y todo eso, golpeando la peña, y como vio que agua no salió, volvió a golpear la peña. 2 veces la golpeó. Y sí salió agua. Pero podemos ver, ¿verdad?, que Moisés desobedeció y aún así Dios proveyó el milagro para el pueblo. Y esto nos enseña, ¿verdad?, que Dios va a utilizar a su instrumento, aunque sea imperfecto. Pero el hecho de que Dios use a alguien, no es evidencia para ellos mismos o para el pueblo que ellos están bien con Dios. Porque ahí Moisés había pecado contra Dios. Dios hizo el milagro. Dios honró al pueblo porque sabía, no es que honró al pueblo, sino que le proveyó al pueblo, porque Dios se hizo su proveedor. Así que Dios no lo iba a dejar desamparado, así que Dios mismo se hizo su proveedor. Amén. Así que Dios proveyó el agua, pero Dios iba a tratar directamente con Moisés y con Aarón. Por eso es que nosotros, iglesia, solamente cuando ustedes vean un líder que está en pecado y que está, ¿verdad?, haciendo lo que no agrada al Señor, nosotros tenemos que orar, porque Dios va a tratar con ellos. Dios va a honrar siempre su palabra, porque es su palabra, pero Dios después va a honrar al vaso. Dios va a tratar con el hombre. Así que esto no se hizo esperar. Ya en el versículo 12 vemos la consecuencia de ese acto tanto para Moisés como para Aarón. Versículo 12, nene. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel,
por tanto no conduciréis a este pueblo a la tierra que les he dado. Entonces, vemos que el Señor dijo a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Los llamó y les dijo, ¿verdad? Les habló a ellos. Sé que no dice que les habló delante de la congregación, no fue delante de todos ellos, como a veces la gente quiere utilizar, ¿verdad? Los altares para estar ridiculizando a la gente y señalando a la gente los pecados y diciendo de una manera que no es sabia. Dios llamó a Moisés y a Aarón y le dijo sus consecuencias de lo que había dicho, por lo que habían hecho, y le dice que entonces no van a entrar. No van a entrar a la tierra prometida. No se vistan que no van. Tampoco van a entrar ustedes a la tierra prometida. Entonces vemos aquí, ¿por qué Aarón? Bueno, porque Aarón no detuvo a Moisés. Aarón estaba junto con Moisés y ellos tenían que hablarle a la peña. Y Aarón no detuvo. Le pudo haber detenido la mano o le debió haber dicho, pero Dios no nos mandó a que tú regañaras al pueblo. Dios no te mandó a eso. Aarón tenía una función que hacer y no la hizo. No la hizo. Y por consiguiente, él tampoco iba a entrar a la tierra prometida. De hecho, ya lo vamos a ver pronto que él muere. Ya en los próximos versículos ya muere Aarón primero que Moisés. Y como dije, el guardar silencio es hacer algo. Es hacer algo, es una actitud. Como tú dices, que no tener... No tomar una acción es una acción. No tomar una acción es una acción. Así que Aarón pudo haber evitado, pero no lo hizo. No detuvo a Moisés. Y vemos aquí que, como dije, Moisés ya tenía 120 años. Esto no es cuestión de edad. Dios trata con uno, no importa que uno tenga 20 años en el Señor, 30 años en el Señor, porque hay algunos que ya llevan 40 años y no les puede decir nada, ni pueden ser corregidos, ni pueden ser nada, porque piensan que ya ellos lo alcanzaron todo. Y no, porque mismo el apóstol Pablo nos dice que no es que él haya alcanzado todo, sino que él prosigue a la meta. Así que esto no es cuestión de edad, esto no es cuestión de privilegios. Así que si Dios dijo, mira, no vas a entrar, no vas a entrar. ¿Por qué? Porque su acción afectó su liderazgo. Y eso lo vemos también con Saúl, cuando Saúl no obedeció al Señor, que obedeció parcialmente. Y parcialmente no es obedecer, es desobediencia. Así es. Es desobediencia. Y por su desobediencia fue desechado y ya no iba, su liderazgo fue desechado por parte del Señor. Así que no fue acaso el llamado de Moisés, el que Dios le dio desde el principio, que iba a liberar a su pueblo y lo iba a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y ahora Dios le dice, no vas a introducir a la congregación en la tierra, a la tierra. Así que déjame ver cuánto más o menos me falta, si no me falta bastante. Pero lo voy a detener aquí, iglesia, porque no quiero hablarlo por encima lo que voy a continuar hablando. Así que hasta ahora vemos, entramos entonces al desierto de Sin, como dije, el lugar de la frustración, porque estamos viendo a un Moisés que está cansado, está frustrado, y la frustración a veces nos hace hablar precipitadamente, y cuando actuamos de esa manera podemos entrar en problemas, podemos desobedecemos al Señor. Desobedecemos a Dios, y Dios nos da instrucciones específicas y nosotros tenemos que seguir esas instrucciones específicas. Nosotros no podemos jugar con las cosas que Dios nos dice, porque no nos va a ir bien, no nos va a salir bien el cake, ¿verdad? Nos va a salir otra cosa, pero eso es así. Pero con Dios es serio, lo que yo me caracterizo por eso. Dios sigue siendo Dios santo, y como dice aquí, que lo voy a explicar más adelante, cuando Dios le dice a Moisés, porque vosotros no me creísteis a fin de tratarme como santo ante los ojos de los hijos de Israel. Y esa parte pues la quiero explicar en la próxima clase, el próximo miércoles, si así el Señor nos permite. Así que, iglesia, ¿verdad? Vamos a meditar. Si nos sentimos frustrados, si nos sentimos cansados, si tenemos que tomar un tiempo, ¿verdad? Un día
de descanso para pensar, para Te iba a mencionar reflexionar. lo importante que es Sí, ese mandamiento que lo traje como sí, enseñanza una vez. sí, Y definitivamente. qué fácil lo quebramos el Ujú, día del sábado, el ujú, día libre que el Señor quiere, el día de reposo que el ujú, Señor quiere que tomemos, que lo dio como cualquier otro mandamiento. Y verdad, ujú, la perspectiva que lo traje es que ujú, fácil nosotros decimos, sí, matar es malo, sí, ujú, adulterar es malo, sí, ujú. robar es malo, mentir es malo, pero cuando llega el mandamiento del día del sábado que Dios dijo que lo teníamos que mantener, decimos, eso lo podemos romper. Sí, exactamente, ¿Verdad? No sí. le damos la misma importancia y Mm, era uno de los 10 sí, mandamientos. definitivamente. Y sí, si Dios lo dijo y lo estableció, es así. Y hay una razón, Hay una el razón. cansancio, la Ujú. frustración, Amén. ¿verdad? Nos ayuda a refrescarnos. Y aunque nosotros pudiéramos decir, pero Moisés tenía razón y ponernos, ¿verdad?, al lado de Moisés, Mm, Dios tenía razones más poderosas para hacer cuando él le dijo, Moisés, tú tampoco vas a entrar. Yo dije que ninguno, solamente Josué y Caleb iban a entrar, porque Dios sabe todas las cosas, Dios sabe toda nuestra vida. Y eso es lo hermoso de nuestro Dios, y que Dios es un Dios de oportunidades, porque aun cuando Moisés en ese momento no entró a la tierra prometida, después lo vemos en el Nuevo Testamento, como Moisés en el lugar de la transfiguración, que el primer personaje que aparece fue Moisés. Así que Moisés sí pudo ver la tierra prometida. Así que Dios es maravilloso, iglesia. Así que espero que se estén gozando con estas series. Como yo les digo, traten de ver las anteriores si no la han podido ver, para que, ¿verdad?, estén, ¿cómo se dicen?, al día, sí, al al día con lo que se ha tanto, cubierto. ajá, puedan leer, ¿verdad?, pueden continuar leyendo el libro de Números, porque vamos a seguir leyendo el libro de Números, así que para que el próximo miércoles pues estén al tanto de lo que estamos leyendo. Así que los bendecimos en esta noche y vamos a orar para ser despedidos, y que el Señor, tenemos aquí un mensaje. Déjame ver. Ok, falleció el primo de mami. Ok, sí, estuvimos orando por él, por Víctor. Sí, creo era cáncer que tenía, ya estaba bastante avanzado, pero confiando en el Señor, ¿verdad?, de que él murió con Cristo, murió Amén. salvado. Así que, nene, para entonces orar por fortaleza de la Amén. familia el primo de mi mamá. Amén. Sí, Señor. Padre Santo, te damos gracias por esta noche, mi Dios, Sí, porque Jesús. tú eres un Dios bueno, un Dios lleno de amor y de misericordia, Gracias, Padre. Padre. Te pedimos en este momento, Padre, por fortaleza para la familia de Víctor Marcano, Señor. Sí, Jesús. Que ellos puedan encontrar su sostén, su fortaleza en ti. Amén. Que tú les des paz en estos momentos difíciles, Señor. Y que todos aquellos, Señor, que no te conozcan, que puedan conocerte, Señor, en estos momentos. Que puedan buscar en Gloria a ti Dios. ese refugio y esa fortaleza, Padre. Sé tú bendiciéndolos, poniendo paz en sus familiares, amigos, Señor, y trayendo tu presencia en este momento tan Sí, difícil, Jesús. Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque nos hablas a Ayúdanos. través de ella todos los días, Gracias, Señor. Jesús. Ayúdanos a no murmurar en contra de Amén. ti, Señor, Amén. a evitar la frustración, Sí, a Jesús. descansar en ti, a Amén. encontrar nuestro refugio, Amén. nuestra agua, Santo el refrescar nuestra sed en ti, Señor, porque tú eres el agua viva, Señor, Sí, Señor. que corre a través de nosotros. Gracias, Te Padre. pedimos una bendición sobre cada oyente que está con nosotros en esta noche. Alabado Que tu sea. bendición, tu Sí, paz, Jesús. tu gozo, tu amor esté en su hogar, Señor. En el Santo nombre de Jesús. Jesús te pedimos que tú los protejas, que tú los bendigas y que nuevamente puedan estar con nosotros para seguir escuchando tu palabra Amén. y aprendiendo juntos y conociéndote Jesús. a ti como tus hijos y tus hijas, Padre. Amén. En el Aleluya. nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra esta noche, pidiendo que tú nos dejes el descanso Sí, Jesús. para levantarnos mañana, Señor, a buscar de tu presencia y con tu misericordia, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén, mi Dios. Amén y amén. Así que buenas noches, iglesia, y que puedan descansar. Nos vemos entonces el domingo. Amén. No, el viernes. El viernes, si Dios permite. El viernes vamos a tener No, el viernes no vamos a tener la oración. Si nos excusamos, sí, el viernes no vamos a poder tener la oración. El viernes vamos a recoger a nuestro hijo
que ya se graduó. Oren por él que se gradúa el Ya viernes. La ceremonia de graduación va a ser el viernes. Ajá, la ceremonia de graduación va a ser el viernes, y como él está en otra ciudad, en Flagstaff, pues vamos entonces a estar con él. Así que nos excusan entonces el viernes si no vamos a tener entonces el tiempo de oración, pero ustedes pues le animamos a que puedan tomar ese tiempo y orar, ¿verdad? Por los unos por los otros. Amén. Así que sí, gracias por recordarlo, que el viernes entonces no tendremos la oración. Amén. Así que estamos contentos y orgullosos de nuestro hijo. Así es, que Dios lo bendiga. Amén. Gloria Amén. a Dios. Dios me los bendiga. Y que Dios los bendiga a ustedes. Bendiciones. Buenas noches.